gente que logró crecer y fracasar y volver a intentarlo, es muy generosa en el conocimiento. Me parece que nunca es el momento ideal, nunca es el momento perfecto. El armar un plan de negocio, si lo hubiese hecho, no estaría viviendo en Villa Langostura. ¿Qué haces? ¿Lo frizás y decís, no, hasta el lunes a las 9 de la mañana no la pienso? La incertidumbre es algo con lo que trabajamos todo el tiempo. En cuanto a qué llevar y qué no, escuchando a los clientes, que seguro me va a ayudar, pero ¿cuánto hace que no lo llamás? O sea, ¿cuándo lo viste? No, en una reunión hace un año. ¿Y pretendés que en un año que no hablaste llamarlo y se acuerde de vos? Bienvenidos a todos a Un Mate, un Emprendedor, un podcast para emprendedores donde vamos a poder entrevistar a emprendedores, empresarios y gente exitosa para poder conocer un poco más de su historia y también de todo su camino y sus aprendizajes. Hoy tengo la oportunidad de poder entrevistar a un empresario con más de 30 años en el rubro textil, así que bienvenida Edith, ¿cómo estás? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto enorme poder hoy estar compartiendo este momento con vos. Antes de empezar a hablar de empresas y estudios y de toda tu carrera, me gusta siempre empezar un poco a conocer la historia desde la infancia de cada persona. Quiero que me cuentes un poco cómo fue tu infancia, cómo fue la relación con tus padres, los valores que te enseñaron y qué relación tenían ellos con el trabajo y con el mundo del emprendimiento. Wow, qué pregunta tan amplia. Yo de pequeña fui una chica, una niña muy introvertida, muy callada, muy vergonzosa. Me costó mucho desarrollar esta personalidad que hoy tal vez me es mucho más fácil el diálogo o estar con gente que cuando era chiquitita. Mi familia era una familia clase media clásica. Papá trabajaba afuera, él era emprendedor, él era carpintero, tenía su propia carpintería, estuvo en varios trabajos, en sociedades, después tuvo su carpintería solo. Y mamá en general era ama de casa, nada, esa persona que hace de todo, como medio invisible, que está siempre atenta a que todos estemos bien. Y cuando podía ayudaba, a ella le gustaba mucho coser, entonces cuando podía ayudaba en la economía de la casa con algunos trabajos dentro de casa, digamos. Bien, ¿y vos crees que desde chica entonces no tenías esa personalidad inquieta quizá más común en los emprendedores? Entonces, ¿cómo fue tu encuentro con emprender? ¿Cómo apareció en tu vida el mundo del emprendimiento? No, básicamente de chica, ya te digo, tenía una personalidad mucho más tranquila. Lo que me fue pasando tal vez es la experiencia de ver a papá, de alguna manera ver cómo él iba desarrollándose, cómo manejaba sus tiempos, cómo trabajaba. Lo que sí siempre tuve es como una fascinación muy grande por el trabajo. Eso me lo inculcaron los dos, tanto mi mamá como mi papá. Nada, cosas que vi en ellos es que siempre trabajaban, que nunca se quejaban, que no había una queja de si llegaban tarde porque tuvieron que trabajar mucho, si un domingo no podían estar en casa porque tenían que ir a trabajar. No sé, fueron como amantes del trabajo, y realmente lo disfrutaban un montón. Eso es lo que siempre sentí de ellos. No los vi nunca como que el trabajo era una carga para ellos. Creo que eso me llevó a que también me pase lo mismo, a que yo ame trabajar, a que me guste estar muy activa, que siempre estoy queriendo hacer cosas y que tanto sea en algún momento que trabajaba en forma de relación de dependencia o ya hace más de 30 años que trabajo en forma independiente, nunca tomé el trabajo con el peso de un trabajo, siempre lo tomé con muchas ganas de hacer y con ese compromiso de hacer, de cumplir, de mejorar, ya sea para otros o para mí. Bien, entonces me contaste que al principio arrancaste a trabajar en relación de dependencia. Contame en dónde y cómo fue esa transición y por qué decidiste emprender y salir de trabajar en relación de dependencia. Bueno, te cuento, cuando terminé el secundario un viernes, el lunes tenía una entrevista de trabajo. Fui, me presenté y ese mismo día, lunes, quedé en el trabajo. Me dijeron, si querés quedarte, quédate. Así que empecé sin mucha experiencia, sin saber mucho lo que iba a hacer. Y la verdad es que a mí el mundo corporativo, por así decirlo, yo trabajaba en una compañía de seguros, que a la vez administrábamos otras dos compañías de seguros. Tuve la suerte de trabajar en el sector de balances, que es un sector que me gustaba mucho. Ahí aprendí muchísimo a trabajar bajo presión, porque nosotros teníamos que presentar balances, porque la empresa cotizaba en la bolsa. Entonces teníamos como fechas muy puntuales en las que había que hacer entrega y había que correr mucho para eso. Y no sé, eso me formó mucho en poder trabajar bajo presión y hacerlo bien. Y la verdad que mi viraje para el mundo del emprendedor no fue tanto por una sensación personal, por una vocación de querer emprender.
si bien trabajaba en una oficina, yo trabajaba en pleno centro, además estudiaba, entonces, bueno, era bastante pesado todo el día a día, bastante agotador, pero nunca me costó mucho, la verdad, que ir a trabajar. Más allá de, bueno, como todos, algún día querés hacer otra cosa o tomarte vacaciones, pero en realidad el trabajo en sí no me complicaba. Lo que sí me pasó, bueno, yo digo, emprendí medio de casualidad. A los 24 años conozco un lugar que se llama Villa Langostura, un lugar que me enamoré desde el día que llegué, desde el primer día que conocí. Ya venía pensando en que no quería quedarme a vivir en Buenos Aires, quería buscar un estilo de vida diferente. Tuve la posibilidad de conocer Villa Langostura y bueno, y ahí fue como el deseo de irme a vivir ahí. En ese momento, estoy hablando del año 95, no había muchas posibilidades de conseguir trabajo, la villa tenía solamente 3.000 habitantes. Nosotros viajábamos, en ese momento estaba en pareja, viajábamos seguido para ver qué oportunidades teníamos y la verdad que no se nos daba, o sea, íbamos y nos decían, mira, ayer justo contrataron a tal persona en un hotel o en cualquier tipo de trabajo, porque en esa sensación de querer irme, no me importaba de qué trabajaba, yo quería irme a vivir ahí. Pero bueno, después de varios viajes nos pasaba que no conseguíamos lo que queríamos, y en uno de esos viajes surgió el ofrecimiento de alguien que nos dice se vende un fondo de comercio de un rubro de indumentaria y nos pareció que tal vez era como el pie inicial para poder mudarnos, para estar ahí, pero ya te digo, no fue la decisión de quiero tener mi propia empresa, quiero tener mi propio negocio, me gusta el mundo de la indumentaria. O sea, fue como decir, yo quiero irme a vivir allá y todo lo que se podía, te lo podía acercar, todos los puentes que podían suceder para estar más cerca de esa situación eran bienvenidos. Ok, o sea, podemos decir que casi que emprendiste por las casualidades de la vida, o no fue algo que estabas buscando específicamente emprender, sino algo que se dio por querer irte a vivir a Villa Langostura. Sí, sí, totalmente. Yo amo el mundo del emprendedor o del empresario, me parece que es súper lindo el camino que hice, pero la otra vez lo pensaba y digo, fue medio de casualidad. Yo podría haber llegado un día a Villa Langostura, haber conseguido un trabajo y tal vez seguiría trabajando en el mismo lugar. ¿Cuál crees que fue tu mayor miedo a la hora de dar ese primer paso, a decir, bueno, voy a poner mi local, en este caso de indumentaria? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Cuál fue tu mayor miedo? ¿Y cómo lo lograste superar? Miedo, un montón. Antes de eso, te cuento un miedo particular que era irme de Buenos Aires, donde yo nací y donde tenía todos mis afectos, mis familias, mis amigos, un lugar seguro, un buen laburo, también estaba en ese momento estudiando, a irme al medio de la nada, a un lugar que en ese momento era muchísimo más inhóspito de lo que soy. Ya te digo, yo me enamoré, pero bueno, tenía un montón de particularidades. Me acuerdo que mi papá me decía, te vas a ir a un lugar donde no hay gas natural. Bueno, yo llegué y llegó el gas natural también al mismo tiempo, el mismo año. Pero bueno, el primero es el desarraigo, ¿no? Ir a otro lugar donde, bueno, estás un poco solo, si bien teníamos gente conocida, amigos, pero bueno, ese paso fue el mayor de los miedos. Em, yo ahí lo que me pasaba era que era tanto el deseo que quería ir. Yo siempre fui, te decía, tímida, muy conservadora y en este caso era yo quiero probar, yo me quiero permitir probar. Dejé mi trabajo, dejé mi carrera, pero fue como decir, bueno, yo quiero probar, quiero tener esa sensación y si me va mal, me puedo volver porque mucha gente te frena y te dice, si te va mal, ¿qué haces, no? Dejas un buen trabajo, determinadas condiciones que tenés y la estás arriesgando todo por irte. Entonces, lo que yo sentía era que era tanto el deseo de ir que no me interesaba y que quería apostar ese cambio y bueno, de última, si no se daba, tenía la opción de volver. Eso con el pasaje a Villa Langostura, que fue enorme. Después con el emprender y todo fue miedo. Em, Me acuerdo que ni bien decidimos comprar el fondo de comercio del negocio de ropa, que después te tengo un montón de anécdotas para contar, porque obviamente no hice ningún análisis de fondo de comercio, de plan de negocio ni nada de eso. Pero bueno, yo, nada, la indumentaria no era algo en lo cual yo estaba fascinada, no era una persona que era marquera, ni que estaba todo el tiempo pensando en qué ponerme o qué se usaba, qué estaba de moda. Así que cuando decidimos incursionar ese rubro, lo que hice fue, el poquito tiempo que estuve todavía en Buenos Aires, iba mucho a locales de ropa a aprender cómo se exhibían, si tenía el precio puesto o no, cómo te atendían, si había un perfume, si no había un perfume en el local. O sea, todo eso fue como mi análisis de mercado o qué es lo que podía hacer. Y bueno, ahí un poco fui llevando esa impronta, lo que aprendí en ese poco tiempo, al local nuestro. El mayor de los miedos era lo que yo te contaba antes, yo era una persona muy, muy tímida,
Entonces me costaba un montón la parte de relacionarme con los clientes, atender a la gente, poder charlarle, me daba muchísima vergüenza todo eso. Entonces, bueno, esos fueron mis mayores miedos, ¿no? De si iba a poder vencer todo eso. Ok, o sea, básicamente te mudaste de Buenos Aires a Villa Langostura, un pueblo que en ese momento tenía muy pocos habitantes, y además de hacer esa transición de lugar, también transicionaste de dejar de trabajar en relación de dependencia para empezar a emprender. Hiciste todo junto y encima me contabas que eras tímida. ¿Cómo fue ese proceso, esos primeros meses en el local en el que de repente una persona tímida estaba en un lugar donde estaba lleno de gente que no conocía? Tuviste que empezar a atender. ¿Cómo fueron esos primeros meses y cómo fue ese choque? ¿Cuál crees alguna anécdota que te acuerdes que haya sido divertida o no divertida, pero que te haya quedado grabada en la cabeza? Bueno, sí, fue bastante difícil. Yo no diría que son divertidas las anécdotas que tengo. Te puedo contar la primera, la que tengo así más marcada. Nosotros compramos el fondo de comercio, bueno, hicimos el inventario, después que lo compramos dijimos, bueno, esto no es lo que queremos vender, no es este estilo de ropa que queremos vender, entonces vos decís, ¿para qué lo compraste, no? Pero bueno, son todas cosas en las cuales después fuimos aprendiendo, le dimos nuestra impronta con marcas que se usaban en ese momento más de moda, con una impronta más joven, y ahí estábamos. Negocio decorado, armado, toda la ropa puesta, habíamos armado las vidrieras. Y el primer día que abrimos, me acuerdo que estaba sola en el negocio, entró la primer pareja que entró como clientes, eran uruguayos, no me voy a olvidar nunca. Entraron y yo no los saludé de la vergüenza que tenía. No les puedo decir, bueno, había abierto a la tarde, no les pude decir buenas tardes, creo que me quedé así quieta, o sea, petrificada. Ellos entraron, me saludaron. Estaba muy armado como shopping, ¿viste? Entonces la gente podía mirar solo. Me acuerdo que me preguntaron el precio de un producto. Yo tenía la lista de precios en un listadito. Me acuerdo que quise buscar el artículo y no lo encontré. De los nervios que tenía, de alguna manera le habré podido decir que era el primer día, que recién abría, que si querían dar una vueltita y volver más tarde, iba a poder decir el precio. Un papelón total. Creería que después vinieron y me compraron, pero no sé si es que lo creo realmente o me lo quiero imaginar que pasó así para evitar ese fracaso total. Ok, bien. Entonces, bueno, no hubo un hoy tan conocido análisis de mercado. ¿Cómo definiste qué querías vender, qué no? Porque, digamos, te metiste en un rubro que no conocías, no habías hecho un análisis de mercado y quizás tuviste alguna experiencia y dijiste, che, estoy vendiendo esto que capaz que le repifié y cómo te fuiste dando cuenta que era lo que más se movía. De a poco. Todo es de a poco, un día a la vez, un pasito a la vez. Creo que hay algo que yo siempre resalto porque yo creo que me pasó a mí, pero a veces lo digo porque me parece que está bueno que la gente vea que siempre tenés gente alrededor tuyo dándote algún buen consejo, ¿no? Yo creo que he llevado el negocio en base a un esfuerzo enorme y muchísimo trabajo personal, pero no puedo dejar de marcar que siempre hubo personas que me dieron un buen consejo. Por ejemplo, no sé, nosotros cuando fuimos, compramos el fondo de comercio, el mismo señor que me lo vendió me dijo, estaría bueno que traigas alguna marca nueva. Y yo me vine con ese dato, estaría bueno traer una marca nueva. Claro, yo no tenía, o sea, podía mirar en los shopping, podía ver que se estaba usando un poco, pero bueno, era muy difícil ir a una marca y decir, che, yo te quiero comprar. Entonces, bueno, ahí siempre aparece también el contacto, ¿no? Em, el hermano de una amiga era amigo de un dueño de una fábrica. Entonces, nada, me hizo el contacto y me dijo, bueno, vayan el sábado y les abren el depósito y fíjense qué pueden comprar. Y me acuerdo que fuimos, compramos, nos atendieron súper bien. Me acuerdo que ese día los chicos nos dijeron, ¿y sabes cómo vas a poner el precio? No, no tengo ni idea, ni siquiera me lo había puesto a pensar. Entonces, bueno, nos dieron algunos tips y con esos tips empezamos, ¿no? O sea, con esa marquita nueva que habíamos llevado, que estaba de moda, que era canchera, em, bueno, con esos pequeños consejos que nos fueron dando, por eso a veces me parece que está muy bueno el saber escuchar, porque muchas veces uno en la vorágine cree que tiene la razón en todo, se le ocurre que las cosas tienen que ser así, y muchas veces no te das cuenta todo lo que no sabes. Entonces está buenísimo el poder ir escuchando y poder ir nutriéndote
Después nosotros trabajamos muchas veces o siempre con marcas grandes. Entonces, bueno, cuando vas, no sé, la próxima vez vine a Buenos Aires, viajé, me presenté en una empresa, dije, bueno, yo tengo un local en Villa Langostura, está en la avenida principal, en la galería mejor ubicada, quiero comprar. Y bueno, y ahí con cada una de las marcas fui creciendo porque todos me fueron dando como consejos, como tips. Y después, en cuanto a qué llevar y qué no, escuchando a los clientes, porque imagínate 3.000 personas que había en el pueblo, nuestros clientes eran muchos menos, pero era nada, la gente venía y te decía, ¿tenés jean negro? Y bueno, vos decís, 2 más 2, tengo que ir a comprar jean negro. También lo que nos pasaba es que te preguntan, ¿tenés guardapolvo? Porque era un pueblo muy chiquitito y los negocios eran muy polirrubro, ¿no? Nosotros quisimos tener un negocio como de indumentaria de moda y fuimos marcando esa diferencia de qué traer y qué no traer. Pero siempre fue escuchando al cliente de qué es lo que te decía, bueno, estás buscando abrigo, no estás buscando abrigo. Y bueno, y ahí era viajar, porque en ese momento no comprábamos online como se compra ahora, era viajar, ver las colecciones, y bueno, ver entre lo que el cliente te pedía y lo que te ofrecían los proveedores a los que vos te pudiste acercar, porque también es eso, cuál querés ir a buscar. Y bueno, fue un aprendizaje constante. Bien, buenísimo. Antes de meternos un poco más en cómo lograste que crezca ese negocio y que hoy, 30 años después, siga estando presente, siga estando en la avenida principal en Villa Langostura, te quiero preguntar, ¿tuviste otra experiencia en el mundo de los emprendimientos durante o después de tener el viejo pastor? Sí, tuve otras experiencias muy positivas y otras experiencias que también me nutrieron, pero desde otro lugar. Al poco tiempo de tener el negocio, tipo 2, 3 años después, yo veía que en ese pueblo, con esa cantidad de gente, vendiendo ropa, me parecía que no iba a funcionar, que yo no crecía, porque una cosa es cuando vos venís, imagínate que ni siquiera hice un plan de negocio, imagínate lo que fue los primeros meses después de abrir, de decir qué hago con esta plata que me entra, cómo vendo, cómo no vendo o cómo pago todo lo que tenía que pagar. No había hecho ningún cash flow, nada, entonces fue como aprender un poco a los golpes. En algún momento yo sentía que con este negocio de ropa me podía ir bien, pero no me alcanzaba, o sea, apenas podía, no sé, pagar mis gastos, pero no podía crecer, no podía proyectarme. Entonces se me ocurrió, junto a mi hermana, abrir un negocio de, perdón, de comida, que era tipo de comida rápida. Bueno, en esa experiencia no nos fue muy bien, te podría decir un montón de cosas, un poco el contexto país, el contexto de mercado, que no había habido una buena temporada, que la gente del pueblo no tenía mucha plata, pero después también es como que vos analizás, bueno, lo pusimos en un lugar que no era el mejor, no estaba tan bien ubicado el local, no pudimos tener tanta energía para sostenerlo y para que el negocio funcionara. Creo que duró un año y al año lo cerramos. Eso me llevó a decir, fue como pagarte un máster en Estados Unidos de negocio, porque yo creo que eso fue la plata que se perdió ahí, pero también fue todo el aprendizaje que obtuve de pronto decir, bueno, ¿qué pasa cuando te va mal? ¿Qué pasa cuando tenés que terminar cerrando? Y bueno, un poco en esto, cuando no te va bien, está buenísimo poder desdoblar todas las acciones que hiciste, todas las decisiones que tomaste o no tomaste y poder ponerte a pensar qué podrías haber hecho distinto para que ese fracaso se convierta en un aprendizaje, ¿no? Eso por un lado, después también un poco más adelante tuve la oportunidad de, ya con el negocio más consolidado, pero tuve la oportunidad de abrir la primer franquicia de Columbia en la Patagonia y eso también para mí fue un aprendizaje enorme con una marca que yo ya venía trabajando, una marca de primera línea, de primer nivel, con mucho conocimiento y mucho bagaje de información que nos bajaban por ser franquicia, desde cómo se exhibía un producto, bueno, un montón de cosas que también me ayudó a aprender un montón. Ok, me encantó eso que dijiste de que pagaste un máster en finanzas en un emprendimiento que fracasó. Hoy en día yo creo que se habla mucho del fracaso y se ve como algo que nadie quiere que le pase, pero vos me estás diciendo todo lo contrario, que ese fracaso te enseñó muchísimo que después pudiste poner en práctica en los próximos emprendimientos que sí funcionaron. ¿Es así? Sí, sí, totalmente. Yo creo de todo, tanto en ese, que fue una situación bastante difícil, porque bueno, es difícil cerrar un negocio, es difícil cerrarlo cuando no tenés plata, digamos, o sea, como viendo cómo haces para pagar las deudas que tenés. No es que es algo que elijo, no es algo que lo recomiendo, pero me parece que, bueno, a mí me formó un montón de pensar mejor las cosas a futuro. También esto, ¿no? Muchas veces uno piensa que lo que tiene no da y entonces
como que, bueno, querés diversificarte. Y a veces ahí también está la cuestión, porque cuando vos te diversificás, pones plata en otro lado, pones energía en otro lado, y tal vez si esa energía y plata lo hubieses puesto en tu mismo modelo de negocio actual, te hubiese funcionado, que es lo que me pasó después. Años después, mi negocio, el Viejo Pastor, funcionó bien, creció un montón, sigue estando hoy después de 30 años. Creo que había que darle tiempo y seguir incentivándolo y llenándolo de energía para que pudiera crecer. Fue como, a veces uno no logra tener la paciencia necesaria, y es como que, no sé, con un poco de ansiedad, decís esto no está funcionando mucho y en realidad le faltaba tiempo. Tuviste esa interacción con un local de comida rápida, lo cerraron y volviste al Viejo Pastor. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años de crecimiento y qué decisiones crees que fueron fundamentales para poder crecer, mejorar y que vaya aumentando, como decís, eh, todo lo que fuiste logrando? Me parece que es súper importante siempre estar pensando, analizando el negocio, escuchando mucho a los clientes y viendo qué más puedes hacer para que el negocio esté mejor. Una de las cosas que me parece que fue fundamental para el crecimiento fue ampliarme un local más grande. El local en el que empecé era hermoso, a mí me encanta, pero era un local muy chiquito. Y las cosas que me iban pasando era, por ejemplo, había empezado a trabajar una marca, y nada, era una marca que estaba buenísima para la localidad, el tipo de producto pegaba mucho. Entonces, nada, compré un montón y cuando vino el pedido me di cuenta que no me entraba dentro del negocio. O sea, como todas esas cosas. Entonces ahí te das cuenta de decir, bueno, no, necesito más espacio, porque necesito guardarlo, porque también necesito más metros de exhibición, que tal vez muchas veces eso uno no lo tiene en cuenta, ¿no? Es como que decís, che, yo compro toda esta variedad y bueno, pero si no tenés metros para exhibirlo, quedan guardados en una caja hasta que alguien me dice, che, tenés un buzo azul y vos lo vas a buscar. Y no es lo mismo cuando lo tenés mejor exhibido. De eso se aprende un montón. Creo que ahí, cuando cambié de local, también fue decir, bueno, quiero que crezca. Fui buscando diferentes, nada, marcas, diferentes estilos de ropa, hasta que fui encontrando qué era lo que me sentía bien yo para vender, y se acercaba a lo que el pueblo necesitaba. Contaste recién y resumido que en un momento tuviste una franquicia de Columbia. ¿Qué opinás de las franquicias? ¿Qué te trajo de importante? Eh, y nada, si lo recomendás, no lo recomendás y en qué casos, me encantaría escuchar esa experiencia que tuviste. Para mí la experiencia fue súper positiva. Yo ya trabajaba la marca, la conocía, tenía un montón de clientela con esa marca. Entonces fue un proceso diferente porque fue como, si bien era una franquicia, pero bueno, el producto ya estaba consolidado en la localidad, ¿no? Yo sabía, mi piso de mínimo era la facturación que yo tenía en este, en este local, que es Viejo Pastor, vendiendo Columbia. Entonces digo, bueno, lo llevo a otro local, tengo que vender más. Después también hubo ¿qué hago? ¿Cómo reconvierto el Viejo Pastor? Si le saco la marca o la dejo y le tengo en los dos locales la marca. Em, lo que me parece a mí es que está buenísimo el tema de las franquicias porque te ayudan con un montón de cosas. Yo pienso cuando abrí la franquicia y cuando abrí el Viejo Pastor. Cuando abrí el Viejo Pastor fue puro error. Equivocarme, hacer mal la vidriera, poner mal un precio, pedir tarde los productos, porque nosotros también en Villa Langostura somos una localidad turística que tenemos como picos de venta en la temporada de verano, un poquito en el invierno, pero en ese momento casi no, porque el invierno era muy, muy bajito en cuanto a turistas que venían. Entonces, como saber administrar, che, lo que estás pidiendo, o sea, tenés que pedir en un momento en el que no vendés nada y decís, ¿cómo voy a estar pidiendo si todavía tengo? Y cuando llega la temporada no tenés tiempo de reponer porque también los fletes y todo eso, el tiempo que tarda en llegar la mercadería entre que haces el pedido y llega, muchas veces, no sé si podés reponer en plena temporada, pero el cliente ya se te fue, o sea, si no tenés para venderle, ese cliente se fue. Em, entonces, me parece que toda la información, toda la capacitación que te dan, las franquicias buenas, de marcas buenas, porque ahora está como muy de moda las franquicias y hay muchísimas franquicias, pero cuando vos vas a franquicias de marcas de primera línea, tienen un montón de conocimiento en cuanto a cómo exhibir, cómo comprar, dónde poner los productos. Me acuerdo lo que me pasó con Columbia es, bueno, tuve que alquilar un local, alquilé un local y ellos me dijeron, manda los planos y ellos me mandaron el diseño, ¿no? Y yo no entendía por qué tenía que poner una pared con piedra atrás de una escalera que no tenía ninguna funcionalidad. Y después cuando lo vi terminado, es como decís, obvio, le da un toque, le da un detalle, le da un detalle de montaña, le da un detalle de calidez, cosas que no se me hubiesen ocurrido nunca a mí hacerla sola.
o la cantidad de mercadería que tenés que tener para poder llenar tantos metros de pared. O sea, creo que las franquicias están buenas, no todas van en todos lados, ¿no? O sea, sobre todo cuando vamos a localidades del interior, donde tenés poco movimiento de gente, creo que no todas las franquicias pueden ser viables, pero si ya tenés probado el producto, me parece que está bueno si la empresa es seria, todo el acompañamiento que tenés. Te ayuda a no equivocarte. Tenés una brecha mucho más fácil del aprender. Bien, ¿crees que para gente que está empezando corta un poco esa curva de aprendizaje y te invita a equivocarte un poco menos, Un digamos? montón, un Bien. montón. Y algo que también me interesa mucho que me cuentes a lo largo de tus 30 años es, hoy en día, todos los emprendedores que están del otro lado hablan de Argentina y de emprender en Argentina y lo ven como algo muy complejo con los distintos cambios y ciclos que tiene. Quiero saber qué opinás o cómo te afectó a vos los cambios en la política argentina y emprender en Argentina a lo largo del tiempo y cómo lograste entenderlo o no entenderlo, pero lograr adaptarte. ¿Qué consejo tenés para darle a quienes quizá recién arrancan y se encuentran con esta variación que es tan frecuente acá en Argentina? Bueno, yo emprendí acá, con mi trayectoria es acá, así que no tengo como la capacidad de analizarlo en un contexto diferente donde las medidas sean más estables. Em, Nosotros hemos vivido en estos 30 años miles de crisis, miles de cambios en la política, en las importaciones, en el tipo de cambio, que afectan no solo al producto, de si hay producto, a qué precio viene, sino también a si hay turismo o no para solventar, porque Villa Langostura vive del turismo, vos le podés vender al turista, pero también le vendés a la gente del pueblo, que la gente del pueblo también vive de que un turista haya venido a dejar plata, entonces se nota mucho cuando las temporadas son buenas o malas. En la localidad nos ha pasado eventos súper importantes como la erupción del volcán Cauche-Puyehue, que nos llevó a estar como 8 meses sin facturación, o bueno, la pandemia que nos pasó a todos, de volver a estar en una foja cero en nivel de ventas, y más allá de los vaivenes económicos, pero digo, creo que en Argentina nacemos con el ADN de adaptarse, de la resiliencia, de volver a insistir, de volver a apostar, de encontrar la vuelta. Creo que el camino no es fácil, pero hay que insistir. Bien, me encantó. Recién nombraste la crisis de un volcán y bueno, obviamente la pandemia. ¿Cuál crees que fueron las crisis más grandes que tuviste que atravesar y qué hiciste? ¿Cómo las atravesaste? ¿Cómo tomás esas decisiones? Quizá en momentos de mucha incertidumbre cuando se puede ver que no hay una decisión clara o un camino correcto o fácil. ¿Qué haces en esos casos? Y bueno, si tienes alguna crisis en especial que creas que fue la más difícil que tuviste que superar. Bueno, ahí ya te dije dos, te diría la del 2001 también, porque fue para mí el primer shock grande de no saber qué hacer. Lo que te pasa cuando te cambia así el contexto de golpe es que no sabes cómo seguir. Me pasó cuando fue el 2001 que de repente nosotros llegó el verano, teníamos el local abierto, algunos te decían, tenés que cerrar y remarcar, vos no venías vendiendo nada, entonces querías vender y de repente apareció un cliente y te decía, me llevo 4 de estas. Y vos decías, ¿4? No, no se las querés dar, ¿entendés? Porque te das cuenta que hay algo mal, la estás poniendo muy barata, no sé. Y bueno, uno sigue, pateás la pelota, seguís. En ese momento, no sé si está la estrategia finita, es como te sale y todos los días podés remodelar y hacer algo diferente, podés subir un precio, podés cerrar, o sea, tenés un montón de decisiones que podés tomar que están de tu lado. La incertidumbre es algo con lo que trabajamos todo el tiempo. Nos pasó con el volcán, yo creo que una de las situaciones más difíciles de atravesar con el volcán es hasta cuándo. O sea, a mí particularmente, que explotara el volcán no me generó angustia, sí fue algo bueno, nunca lo había vivido. Entiendo que Villa Langostura está en un lugar que es de origen volcánico, entonces eso alguna vez podía suceder. Nos sucedió a nosotros, fue una experiencia muy enriquecedora en algún lugar. Obviamente no tener para vender, porque no tenías clientes directamente, fue difícil porque vos tenés empleados y tenés alquileres y tenés que seguir pagando. Y bueno, los chicos que trabajan con vos tienen que vivir, o sea que no puedes decir, uy, no tengo plata, no le puedo pagar los sueldos. Yo creo que en el volcán y después en la pandemia también nos pasó, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque en el volcán es, no sé, yo me acuerdo que lo primero que hice, también con el consejo de un amigo, de un comerciante amigo, me dijo, ¿sabes lo que tenés que hacer?
anda a tu negocio, cerrá la puerta y ponete a llamar por teléfono a tus proveedores y contale los que pasó y que no le vas a poder pagar, ¿no? Entonces, esto, la escucha activa, yo siempre voy a reconocer toda esa gente que con un solo consejo, una simple frase, que capaz que no le podías hacer caso y hacías otra cosa, pero como que siempre estuvo bueno esos consejos que recibí, o tuve siempre gente copada con la palabra justa en esos momentos. Yo ese día llegué a mi negocio, empecé a llamar a los proveedores y le dije, no te puedo pagar, no sé cómo voy a hacer. De acuerdo, el volcán explotó el 4 de junio, la temporada siempre es como después del 9 de julio, y un proveedor con el que hablé me decía, pero falta un montón para la temporada, capaz que esto se termina y temporada tenés igual. O sea, nosotros volvimos a tener venta, turismo, febrero del año siguiente para carnaval. O sea, nadie te decía cuándo se iba a parar el volcán, nadie te iba a decir cuándo se iba a habilitar porque estuvimos mucho tiempo sin aviones, nadie te decía cuándo iban a volver el turismo. Lo mismo pasó en la pandemia, ¿no? Que íbamos corriendo la vara, 15 días adentro, otros 15 días, y estabas esperando. Nosotros también estuvimos muy expectantes cuando se empezaba a flexibilizar si nos dejaban tener turismo o no. Entonces llegaba la temporada de pesca en noviembre y te decían, bueno, va a poder entrar el que viene a pescar, que ya sacó el certificado, el permiso, pero te lo decían 2 días antes. Entonces era muy difícil organizarse con las compras, o sea, cómo haces, cuántos empleados tenés, cómo vas a hacer con el local. O sea, esa incertidumbre de hasta cuándo va a durar una crisis creo que es algo complejo de administrar. Bien, y si tuvieras que mirar tu camino de estos 30 años, ¿cuál crees que fue la decisión más importante o más bisagra que tuviste que decís, wow, esto cambió absolutamente todo? Em, Creo que son muchas. Te diría que la primera fue irme a vivir a Villa Langostura como la decisión más radical. Y después creo que, no sé, por ejemplo, abrir la franquicia de Columbia fue una decisión muy grande porque fue un cambio muy grande en tener que administrar en vez de un local, 2 locales. Eso me posicionó en otro nivel de análisis, de pensamiento y de exigencia distinta. Bueno, otra cosa que me encantaría hablar es el hecho de que en el medio de todo este camino te convertiste madre de 2 hijos. ¿Cómo fue emprender y criar a tus hijos? ¿Cómo es encontrar el balance en la vida, quizás entre esas 2 cosas que te apasionan? Em, No lo sé, yo te diría que fue alucinante. Para mí, una de las cosas más maravillosas que tuve fue poder, para mí, estar muy cerca de mis hijos durante todo este proceso, porque de alguna manera ya tenía un poco organizado el negocio y me podía empezar a administrar mis tiempos. Pero obviamente eso tiene un costo, ¿no? Porque de repente decís, bueno, salgo del negocio para llevarlos a una fiesta, a un cumple, estoy presente, pero después a la noche estás pensando que tengo que hacer los cheques, algo que te quedó pendiente, la carga de llevar el negocio y el ser emprendedor o empresario es como que siempre estás con muchas cosas para pensar. Yo estoy súper agradecida de lo que pude hacer, de manejar mis horarios. Mis hijos me enseñaron algo que fue el aprender a delegar, porque la primera vez que delegué, o sea, cuando los chicos eran chiquitos, yo seguía yendo al local hasta que un día, volviendo a casa, los paso a buscar por la casa de la señora que los cuidaba, y cuando llegamos a casa se habían quedado dormidos, sin comer, sin bañarse, y ahí fue como decir: "Che, esto no lo quiero más". Entonces fue decir, tomo la decisión de no ir más al negocio a la tarde, no quedarme hasta el cierre del negocio a la noche, que son cosas que ahora me parecen pavas, pero en ese momento para mí era un mundo, ¿cómo me iba a ir? Yo me quedaba hasta que cerraba el negocio, apagaba la estufa, apagaba las luces, me parecía que estaba bien así. Entonces, un poco forzada fue decir, bueno, no, no es calidad de vida para ellos, ni es lo que yo quiero. Entonces, ahí fue como empezar a aprender a delegar en pequeñas cuotas a determinada gente, decir, bueno, yo no vengo a la noche. Después, cuando ellos fueron un poquitito más grandes, era decir, no puede ser que estén acá y no vayan a la playa. Entonces, bueno, los tengo que poder llevar a la playa. Y yo venía trabajando de lunes a lunes, a mí no me interesaba tener un día libre cuando estaba sola. Entonces, al tener a los chicos también era decir, bueno, no, voy a cortar, voy a llevarlos un rato a la playa o a pasear. Y eso empezó a ser como cuotitas en las cuales decir, tengo que aprender a delegar, tengo que aprender a delegar. em, no puedo decir si lo hice bien o lo hice mal. Eh, para mí es como el manejar tus horarios en un emprendimiento.
te da muchísima libertad para criar a tus hijos, pero también tiene ese costo de lo que no haces en un horario lo terminas haciendo en otro. ¿Crees que la maternidad cambió en algún punto tu manera de emprender o tu manera de liderar equipos? Em, yo creo que me obligó a ser un poco más clara en esto en el delegar, me obligó a ser un poco más clara en los mensajes, en la forma de delegar con el equipo. Yo siento que tuve mucha suerte siempre con los equipos de trabajo y tuve gente muy, muy linda y tuve la posibilidad de tener gente muchos años al lado mío, donde, bueno, imagínate un pueblo chiquito, muchas veces uno con los chicos en el negocio, que nada, que todos los quieren y están con ellos, es como que se da una dinámica muy linda. Em, Creo que un poco eso, el llevarte a decir tengo que delegar, no voy a estar todo el tiempo ahí, quiero hacer otras cosas, implica aprender a comunicarte mejor, a decir las cosas mejor, a organizarte mejor. ¿Qué rol crees que cumplió tu familia, tus amigos o tu entorno también en toda esta época de que el negocio empiece a funcionar, tener hijos, tener que criarlos? ¿Crees que tuvieron algún rol importante a lo largo de este proceso? Sí, totalmente, totalmente, fundamental. Em, Todo el tiempo, o sea, hubo muchísimo apoyo de la familia desde esa idea de viajar a Villa y de que un montón de mi familia y de mis amigos han venido a visitarnos y en ese momento era algo súper poderoso porque imagínate que en ese momento estamos hablando de, tenías teléfono, tenías que hablar por teléfono con alguien, la llamada te salía cara, entonces no es como ahora que podés estar en contacto con todas tus amistades o tus seres queridos. Así que toda la gente que venía a visitarnos fue un montón. Tuve la suerte de que mi papá y su familia pudiera venirse a vivir a Villa también, o sea que pude tener cerquita. Siempre tuve el apoyo de ellos, de mis amigos, bueno, nada, de todos. Creo que es fundamental eso para poder seguir. Siempre estuvo el apoyo en, andá, yo te cuido a los chicos, andá, yo voy al negocio. em, un consejo. Después también el entenderte que muchas veces no estás, que estás ocupado, que me acuerdo en algún momento estaba mi ahijada viviendo allá y era su cumple en el pelotero y de repente era plena temporada porque cumple los años en julio, en pleno invierno, y me llamaban para que vaya aunque sea a la torta, ¿no? Te perdías todo el cumpleaños, ibas corriendo a la torta y bueno, estaban, te entendían, te lo aceptaban. Otras personas capaz que se enojan porque vos no podés ir, pero bueno, siempre hubo un entendimiento, una contención. Qué lindo eso. ¿Y qué le podría decir a todos aquellos emprendedores que están del otro lado y quizás les cuesta un poco más encontrar ese apoyo de la familia o de su entorno? ¿Tenés algún consejo, algo para poder darles a ellos que quizás no tienen esa oportunidad de que los acompañen? Yo creo que me resulta difícil entender que alguien no te acompañe en ese proceso. Tal vez no te acompañan como vos querés, depende de tus expectativas. Yo creo que cuando te pica el bichito de querer crecer en este ambiente, le pones mucha energía. Es súper importante que vos sepas lo que querés y para qué lo querés. Y eso te da la energía para hacer las cosas. Y también te da la posibilidad de entender a la gente que está alrededor tuyo, aceptar lo que te dicen. Pensá que yo lo que te dije es, mucha gente me ayudó y capaz que fue una frase, una palabra, pero yo lo valoro un montón. No es alguien que me vino y me hizo las cosas que yo no podía hacer. Simplemente esa presencia, ese consejo. Yo creo que muchas veces la gente está, hay que saber verlo, hay que saber agradecerlo. Y de repente, si no están, seguís igual, lo haces igual. Es súper importante hablar, poder dialogar. Creo que muchas veces cuando en una pareja, en una familia, alguien emprende y alguien no trabaja más en relación de dependencia, son dos modos de pensar diferentes, ¿no? Uno, nada, es como que pueden ser las 3 de la mañana y no dormís porque estás pensando si mañana cubrís el banco o porque se te ocurrió una idea y ya la querés poner en marcha. Y eso para la gente que no esté en el ambiente de emprender o es independiente es medio difícil, ¿no? Pero bueno, si es lo que vos querés, seguí adelante y vas a encontrar la gente. También hay veces que la gente que tenés al lado no es la adecuada, ¿no? Y eso también hay que saber entenderlo. Algo que se relaciona mucho con esto que decís es, ¿crees que para emprender hay que estar dispuesto a sacrificar cosas? Yo te cambio la palabra sacrificio por esfuerzo, porque yo te diría que me sacrifiqué un montón, pero
cuando yo era chiquita la palabra sacrificio era una palabra normal y estaba bien vista. Yo creo que uno ahora cuando habla de sacrificio parece como, como qué terrible. Y entonces yo te la cambio por esfuerzo. Yo lo que creo es que si vos querés hacer algo por tu cuenta, tenés que esforzarte mucho, tenés que fijarte objetivos, tenés que levantarte todos los días, ir y hacerlo. Va a haber un montón de veces en que las cosas no se den. A mí me pasó un montón de veces que te levantás y decís, uy, voy a ir al negocio con este día de lluvia, no va a haber nadie, un bajón, me voy a aburrir. Y sin embargo, yo a las 9 estaba ahí. No importaba si llovía, si nevaba, si yo estaba bien, si estaba media engripada, si estaba bien anímicamente o no. Es como entender que es una responsabilidad y que si vos querés que te tomen en serio, vos tenés que tomarte en serio tu trabajo. Me pasa muchas veces que veo emprendimientos que empiezan y vos vas el segundo día y tiene un cartelito, vuelvo más tarde, solo abro los martes. Y bueno, qué sé yo, vos vas un día, 2 días, no está, y tal vez te cambiás o comprás en otro lado. Entonces, el posicionarte, en tener tu estrategia, en tener una buena comunicación y respetarla, y sobre todo ser perseverante. En algún momento hay un cambio, en algún momento todo llega. También, no digo que no, hay que analizar los negocios. Yo creo que muchas veces uno no tiene que seguir como ciego a algo que no funciona. También es re importante poder darse cuenta, pero hasta que llegue ese momento de analizarlo, me parece que es súper importante, sí, el esfuerzo. No hay ningún emprendimiento que creo que ahora está muy de moda, ¿no? En las redes, que capaz que alguien la pegó con algo y te lo publican como, magia. Y bueno, bienvenido, genial que le pase eso, me alegro un montón, pero en el 99% de los casos a la gente le cuesta un montón que su negocio se solidifique, que crezca, que pueda vivir realmente el negocio. Pensá que creo que son 7 de cada 10 emprendimientos fracasan, o sea, o no llegan al primer año de vida. O sea, poder sostener un negocio y crecer con un negocio implica esfuerzo. Y si no estás dispuesto a eso, replanteate si querés emprender. ¿Crees o a lo largo de tu camino te arrepentís de algún esfuerzo que hayas hecho? O quizá no arrepentirte, pero decís, hoy si volviera a ese lugar haría algo de eso distinto. Mm, yo creo que no. No es por terca, ¿no? Creo que el camino recorrido fue muy lindo. Eh, a mí no me cuesta esforzarme, o sea, no me cuesta hacer, no me cuesta ir, no me cuesta insistir, no me cuesta ser constante en las actividades, entonces creo que eso no lo sufrí. Sí creo que, bueno, en este recorrido y de estar tanto en el negocio me perdí cosas, ¿no? O sea, ir a un cumpleaños, ir a una fiesta, estar un día a disfrutar más de la familia. Algunas cosas te perdés, pero bueno, hoy en este momento de mi vida pienso que ese balance estuvo bien, que fue una apuesta a futuro. No es que me perdí cosas en ese momento, pero fue una apuesta a futuro. Em, Me parece que sí haría cosas diferentes en cuanto al aprendizaje que tengo, ¿no? O sea, si vos me decís, volverías a 30 años para atrás y así harías un análisis del negocio antes de comprarlo, y yo ahí te diría que no, porque te diría que sí, habría que hacerlo, lo tendría que haber hecho. Hoy lo volvería a hacer, pero volvería a tomar la misma decisión. Yo creo que si hubiese hecho el análisis de negocio en ese momento, me hubiese dado que no era rentable, que no podía pretender vivir de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese momento mi objetivo no era vivir del negocio, sino mudarme a Villa Langostura. Entonces ese objetivo se cumplió y después lo pude reconvertir en un segundo objetivo, es ahora que estoy acá, quiero vivir de mi negocio. Creo que con el paso del tiempo fui aprendiendo muchísimas cosas de cómo administrar mejor el negocio, de todo lo que tiene que ver, que eso me lo dio mucho la franquicia, ¿no? O ya tener 2 locales y saber que no puedes estar todo el día en uno y tenés que delegar sí o sí, no te queda otra, no te puedes clonar. Y, y empezar a darte cuenta y con el tiempo cada vez más que eso me parece que le pasa a un montón de emprendedores, que tenés un montón de conocimiento en tu cabeza, pero no lo tenés escrito en ningún lado. Y vos vas por obvio que el sentido común implica que las cosas se van a hacer como vos querés, y no pasa. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo los procesos, a hacer manuales, a escribir cómo querés las cosas, a pensar estrategias. Tal vez al principio no lo hice, pero, o lo hice más improvisadamente, pero no me arrepiento de nada de lo que hice. Hablabas recién de que a veces se generan algunos conflictos o se vuelve difícil o dos mentalidades distintas cuando vos tenés una pareja que quizás es emprendedora y otro que trabaja en relación de dependencia.
¿Crees que emprender complicó en algún momento tus relaciones? ¿Cómo lo lograste manejar a eso? No sé si emprender complicó las relaciones, era algo dado, yo entendía que era mi forma de trabajar, que era de lo que yo vivía, de lo que era mi sustento, así que no había como mucha posibilidad de pensar eh, planes alternativos. También me pasó algo que yo te conté que pusimos el negocio porque era como poner un pie en Villa Langostura y que tardé muchísimos años en replanteármelo, o sea, tardé mucho tiempo en acordarme de esa decisión, que el viejo pastor no era un objetivo en sí, sino era un puente para, y después de 25 años, un día haciendo una actividad de un curso, de una capacitación, fue decir, che, pero yo esto era lo que quería realmente, tener un negocio de ropa, ¿no? O sea, replanteártelo. Me parece que uno se va acomodando en las situaciones, que, bueno, en el caso de las parejas, cada pareja es un mundo y, bueno, nada, con el diálogo tenés que lograr que las dos partes se entiendan. Yo siempre pienso qué es lo que le hace bien a cada uno. ¿Crees que existe lo que hoy se habla como un punto de equilibrio entre tu vida emprendedora, tu trabajo y la familia o la vida social? ¿O crees que son etapas en las que quizás hay momentos en los que te tenés que concentrar más en una cosa para después poder disfrutar la otra? ¿Cómo transicionaste a ese equilibrio o a esa lucha entre las etapas de qué cosa era más importante? Bueno, yo creo que viví siempre en esa lucha de qué cosa es más importante, porque obviamente tu familia, tu vida, las cosas que a vos te gustan hacer son muy importantes, pero bueno, lo que pasa muchas veces, no sé si decirlo con todos los emprendedores, pero a mí me pasó que mi negocio no era un trabajo. O sea, yo nunca lo sentí como algo externo, era parte de mí, ¿entendés? Y creo que es como, es parte de tu esencia. Te levantás, te pones a hacer las tostadas y estás pensando en el negocio. Y al mismo tiempo le haces las tostadas a tus hijos. O sea, es como una fusión que hay. Con el tiempo, uno en esto de aprender a delegar, tal vez ahí emprendés a ordenarte y a decir, bueno, los domingos no voy, los domingos me la tomo para pasear con mi familia y no me pongo a pensar en el negocio. Pero la verdad que es muy difícil porque si un domingo vos estás paseando y se te cruza una idea de decir, uy, podríamos traer esta marca, podríamos desarrollar esto, podríamos abrir un local en otro lado, ¿qué haces? ¿Lo frizás y decís, ah, no, hasta el lunes a las 9 de la mañana no la pienso? No sé, tenés como esa picardía, esa energía no sé, es como un sueño, te consume. Em, Me parece que es difícil, conciliarlo, em, pero creo que se puede. Nunca estás conforme del todo, ni con cuánto tiempo le dedicas a tu familia, ni cuánto le dedicas a tu trabajo. Creo que siempre hay un tironeo, no sé si por los otros o un tironeo nuestro interno de qué es lo que debería ser para que estén bien todos. Creo que para que un negocio funcione le tenés que poner mucha energía, sobre todo los primeros tiempos. Vos tenés un emprendimiento y hasta que eso se consolida, le tenés que poner combustible todo el tiempo, pensar, estar, presencia, o motivar a la gente que trabaja con vos para que eso funcione. Entonces, hay momentos también en las que las dinámicas de las empresas o de los emprendimientos demandan mucho. Una vez que lo tenés consolidado, una vez que tenés armado procesos, una vez que podés delegar, una vez que pudiste armar un buen equipo, yo creo que ahí podés relajar un montón de cosas. Pero al principio es difícil. Hoy se habla mucho de encontrar lo que te apasione y trabajar de eso. En tu caso, por lo que nos contabas, no es que tuviste una idea o la ropa te apasionaba, sino que lo usaste como un medio para poder llegar a vivir a Villa Langostura. ¿Crees que realmente te tiene que apasionar el rubro en el que te estás metiendo o quizás mirás otras cosas más allá de si te apasiona ese rubro, en este caso, por ejemplo, la ropa? Em, En mi caso particular, no me apasionaba la indumentaria y no me apasionaba tener un local ni vender, pero creo que después sí lo convertí en una pasión, pero la pasión es porque me gusta hacer cosas y todo lo hago con un montón de amor y con ganas de crecer y de mejorar y de siempre estar viendo qué más puedo hacer. Me gusta mucho aprender, no solamente hacer cursos y capacitaciones, sino salir y ver cómo lo hacen en otro lado, cómo lo hace otra persona, por qué le va bien a tal negocio. Entonces, mirar, copiar, acomodar a tu lugar, ¿no? Que no todo se puede copiar y pegar, algunas cosas las tenés que ayornar, pero me parece que en mi caso particular la pasión surgió porque me gusta lo que estoy haciendo, porque lo hago con amor, porque es mío, porque vivía de eso, porque quería crecer con eso, porque tampoco se me ocurrían otras ideas de hacer otras cosas, ¿no? Después, entonces fue como
no sé, como que lo que estaba haciendo lo convertí en una pasión por hacerlo. Le busqué la vuelta también al hacer tu desarrollo, no sé, fui buscando marcas que me gustaban a mí personalmente. El negocio al principio, cuando hace muchos años lo pusimos, era un negocio muy de moda, después se convirtió en un negocio con un estilo más outdoor, que es algo que me encanta, me apasiona estar en la montaña, actividades en la montaña. Entonces de ahí encontré algo que me gustaba más para hacer y que me apasione todo. Em, Creo que tenés 2 caminos. Puede ser que algo que te apasione lo puedas monetizar, lo puedas hacer rentable y está buenísimo, porque cuando algo te apasiona, lo haces más fácil. No te cuesta tanto, no te cuesta levantarte para ir a hacer tal cosa cuando eso te apasiona. Eh, pero a veces lo que nos apasiona no nos da plata. Entonces, de alguna manera tenés que encontrar la forma de vivir, de resolver tu situación económica y a veces uno tiene que tener muy claro qué es lo que querés y decir, bueno, si esto es lo que quiero, me encanta, me apasiona, pero no me da plata, bueno, tengo que hacer otra cosa que me permita vivir, me busco un trabajo o pongo un emprendimiento de esto porque sí o sí necesitas tener un ingreso. Y de repente lo que te apasiona lo dejas como un hobby, por ejemplo. O a veces tenés la suerte de que lo que te apasiona te permite que puedas vivir de eso. O bueno, que te apasione trabajar y que de alguna manera todo lo que hagas lo vas a convertir en pasión. ¿Crees que cuando te apasiona tu proyecto y de lo que estás trabajando, muchas veces el trabajo no tiene horario, ni inicio ni fin? Totalmente, totalmente. Creo que la pasión es esa pulsión que te hace ponerle la energía todos los días a tu emprendimiento, que es súper necesario para poderlo ver crecer, porque después en el camino también hay un montón de cosas que no te salen como querés, que no lograste lo que querías, no lograste vender lo que estabas esperando, no te fue bien, el proveedor no te entregó, no sé, la situación del país se complicó, el tipo de cambio, o sea, un montón de cosas que son obstáculos que se te ponen en el camino y cuando a vos te apasiona es como que esos obstáculos los sobrellevas mejor, los saltás mejor, tenés la energía para decir yo me voy a reinventar, yo me voy a reinventar y lo lográs y lo podés hacer. A lo largo de este camino y a medida que fue creciendo el local, me imagino que tuviste que empezar a formar equipos y cuando uno empieza a formar equipos también empieza a tener que liderar esos equipos que forma. ¿Cómo te encontraste con el mundo del liderazgo y cómo lo llevaste? ¿Qué recomendación tenés para darle a quienes quizás están empezando a contratar a sus primeros participantes en el equipo y se encuentran diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para que vivan la pasión que yo tengo a flor de piel como yo lo hago? Em, Ahí creo que hay dos cosas. Primero, que la pasión que tiene el emprendedor por su emprendimiento es difícil de transmitir. Hay una chispa que creo que está ahí, que eso es lo que diferencia a quien decide emprender de quien decide trabajar en forma de dependencia. Me parece que está buenísimo poder transmitir qué es lo que vos querés lograr, cuál es tu objetivo, cuáles son tus valores, cuál es tu visión, si querés así decirlo, que es una palabra que está de moda con tu trabajo, a dónde querés llegar, y eso contagia muchas veces a los equipos. Me parece que está buenísimo, que después eso también es algo que muchas veces nos cuesta, porque como un poco haces de todo, te cuesta hacerte el tiempo para poder estar con tu equipo, para poder charlar, que no sean directivas, que no sean órdenes, poder estar con ellos, entenderlos, em, motivarlos, que sean parte de la toma de decisiones, es muy importante. Nosotros, por ejemplo, lo que fuimos haciendo, y yo no me considero muy buena en esto, pero sí lo que creo que algo que me funcionó muy bien es que los chicos puedan ser parte de las compras. O sea, de repente decir, vamos a dar una colección, la vemos todos, elegimos entre todos, qué gusta, qué no gusta, por qué sí, por qué no. Más allá de que uno después pone un broche final en cuanto a números, en cuanto a qué es lo que se puede y qué no, pero me parece que ellos sean parte. Yo tuve la posibilidad de con varios de mi equipo viajar a Buenos Aires a ver las colecciones o a otras localidades donde se presentaban las colecciones. Eso es algo que a ellos los motivaba mucho. Me parece que está bueno y que ellos vean que pueden crecer también. Bueno, quiero que mientras que te preparo un mate, me digas qué diferencia crees que hay entre un jefe y un líder. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? ¿Y crees que hay que tener los dos o todo jefe tiene que ser líder? Yo creo que está buenísimo tratar de trabajar y aprender un montón todo lo que sea habilidades blandas para aprender y mejorar nuestras capacidades de liderazgo. Yo, jefe, me parece o me suena a la vieja escuela, cuando
yo empecé a trabajar en la compañía de seguros, obviamente tenía un jefe que era el que te daba órdenes. Venía y te decía, vos tenés que hacer esto, era la persona estricta, que podía ver si llegabas tarde o no, que te exigía cosas, em, pero no había como una calidad humana de sacar lo mejor de vos. Yo creo que siempre hubo en todos los jefes algunos que tenían más capacidades que otros de potenciarte, pero bueno, cuando hablas de jefes, me viene a la imagen eso, una persona más fría, una persona que busca resultados, una persona que no empatiza, y yo creo que es súper importante, y hoy creo que más que nunca, la relación con la gente, saber qué es lo que quieren, ver de qué manera motivás, porque vos a tu equipo lo motivás de formas diferentes. Está el que quiere, no sé, estar muchos años en la empresa, el que está 3 meses y se va, el que, quiere más plata, el que quiere tomarse días libres, o sea, muchas cosas hoy suceden en los equipos, y es muy importante que la persona que los lidera pueda conocerlos, pueda ver qué es lo que le motiva a cada uno. Hay gente que le motiva a aprender, hay gente que le motiva a crecer, em y estar ahí como buscando eso, además de, obviamente, como líder, transmitir la visión de la empresa, por qué hacemos lo que hacemos, para que la gente venga con ganas, digamos, comprometida a su trabajo. Pero me parece que hoy las capacidades de liderazgo son cada vez más necesarias. ¿Crees entonces que para poder mantener al equipo motivado hay que encontrar qué es esa chispa que tienen o qué es lo que les gusta y tratar de poder ofrecerles eso o un crecimiento futuro en ese área? ¿Crees que eso es una buena forma de motivar al equipo? Yo creo que hay muchas formas de motivar al equipo. Una también es analizar qué es lo que a esa persona le gusta hacer, qué es lo que a esa persona le sale fácil hacer. Muchas veces nos encontramos con que, primero, una de las grandes fallas de los empresarios, los emprendedores chiquitos, es que vos, no sé, querés una persona que te ayude en el negocio y contratás al hijo de la vecina, por ejemplo. Capacidades, no sabes, no le preguntaste. ¿Sabe hablar? Bueno, sabe vender, no sé, simpático y listo, ya está, que atienda, porque aparte también muchas veces en lo que es venta uno tiene el preconcepto que vender puede vender cualquiera, que con ganas lo haces y no es tan así. Entonces, una de las cosas fundamentales es decir, yo quiero una persona para este puesto. Bueno, me voy a sentar a escribir cuál es el rol que tiene que tener esta persona, cuáles las características técnicas, capacidades técnicas o blandas que son necesarias para esta persona. No es lo mismo una persona que va a estar atrás de un escritorio o atrás de una computadora que una persona que tiene que atender a la gente. Entonces, una de las veces, muchas veces, perdón, pasa que nosotros le damos a una persona una tarea que no es su expertise. Yo me acuerdo que tenía una de las chicas en el negocio, una divina total, que ella le encantaba ordenar y no le gustaba vender. Y yo la contraté para ventas. Entonces, ella venía con experiencia en ventas, había trabajado en una empresa en ventas, con lo cual dije, bueno, bárbaro, sabe vender, genial. Pero ella le fascinaba estar atrás de escena, atrás del negocio, ordenando. Y fue súper positivo cuando logramos entender que ella en eso era una genia. Un problema que yo tenía era que siempre el depósito estaba desordenado. Entonces, cuando teníamos ventas, el negocio lleno de gente, ibas atrás a buscar un producto y no lo encontrabas. Era un papelón venir al negocio y decirle, espérame un ratito porque no lo encuentro. Y tratabas de hacer tiempo para ver cómo otro de los compañeros tuyos lo lograba encontrar el producto. Y con ella fue la solución total porque el depósito era una maravilla. Ahora, cuando ella tenía que atender, atendía, pero no era lo que más le gustaba. Entonces, muchas veces también viendo qué es lo que a la persona le gusta hacer y cómo la motivas para que eso que le gusta hacer, que le sale fácil, sea un valor más para tu empresa, también logras un montón de cosas para que la gente esté motivada. Porque una persona que está haciendo una tarea que no le gusta, es muy difícil de motivarla. Le podés dar un mejor sueldo, le podés dar más días de vacaciones, pero si todos los días, imagínate vos, todos los días vas a hacer algo que no te gusta, que te resulta aburrido, ¿cómo vas? No, totalmente. Entonces, como que de algún lugar uno piensa, poder motivar el equipo, hay muchas formas, pero lo más importante es poder conocerlos. Ok, entonces pasamos de la importancia de liderar a la importancia del equipo. Damos vuelta a la hoja. ¿Qué es lo que vos hoy con tu experiencia mirás y le prestás mucha atención a la hora de contratar a alguien nuevo? Necesitas a alguien nuevo por un puesto, con toda la gente que contrataste a lo largo del tiempo, tu ojo se debe haber ajustado. ¿Qué son esas cosas que mirás y decís, acá me doy cuenta de esto, o es muy importante que no se olviden de fijarse en tal cosa? Eso va a depender mucho de cuál es el puesto que quieras.
nosotros recibimos currículum en papel o nos lo mandan por mail. em, Históricamente, para mí algo que era muy valioso, pero ahora está cambiando, era fijarme que la persona haya permanecido por un tiempo considerable en un mismo lugar. O sea, yo le huía a personas que estaban 3 meses en un lugar, cambiaban 6 meses en el otro, se iban, porque bueno, te da la sensación de una persona que es inconstante. Eso te estoy hablando hace 20 años o 15 años o 10. Hoy eso ya no lo puedes mirar, porque si estás buscando gente joven, eso es una de las características que suele suceder, que van variando mucho. Em, Me gustan mucho lo que son las entrevistas, siempre busco que tengan algún perfil, que hayan trabajado en algún lugar parecido, si es ventas, si estoy buscando un vendedor, que hayan estado en algún comercio de ventas, no importa si es indumentario o no, que tengan como esa pequeña experiencia. Y después en la entrevista me gusta muchísimo la actitud, o sea, poder ver las actitudes, cómo vienen, cómo se defienden, cómo hablan. Y después a veces la verdad que es probar, porque a veces vos tenés la ficha puesta en alguien que puede tener un gran currículum, pero que después, en el momento, puede no adaptarse a tu forma de trabajo, a tu forma de vender, porque después también está en todo lo que vos tenés que hacer es de enseñarle, vos decís, ¿cómo se hace acá? ¿Sí? Porque vender es un mundo de cosas y en cada local se pueden aplicar diferentes criterios. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo atendemos al público? ¿Cómo nos gusta que se salude? ¿De qué manera hacemos las cosas? Y no todo el mundo le gusta o se adapta a eso. Ok, nombraste algo que me parece muy importante, la rotación de empleados. Uno quiere tener buenos empleados en su empresa, que se queden lo más posible, pero que también que sean lo mejor posible. Entonces nace ese trade-off entre capacitar a tu equipo, pero todos tenemos ese miedo de capacitarlo y que se nos vaya. ¿Qué recomendación tenés para ese miedo puntual que yo creo que tienen muchos emprendedores a la hora de quizá poner plata y dinero en capacitar a tu equipo? Si lográs que se capacite y se quede, es buenísimo. Si se te va con la capacitación encima, uno lo siente como una pérdida, pero hay algo que una vez te escuché decir, que es muchas veces es peor que se te quede, pero sin capacitar, que ese es un costo mucho más grande. Quiero que me cuentes de eso. Totalmente. A mí me parece que, o sea, dos cosas fundamentales es que la persona esté bien, que la persona esté contenta, que la persona le guste lo que está haciendo, que tenga una motivación para estar ahí. Em, Darle las herramientas me parece que es básico, que es algo que no se puede pensar si lo hago o no lo hago, tiene que estar. em, Desde la capacitación puede ser la capacitación cotidiana tuya que le vas enseñando cosas o pagarle una capacitación externa, pero muchas cosas se capacitan ahí in situ, en el negocio, y lo vas formando y lo vas formando. Nadie te dice que vos podés capacitar mucho a esa persona y se puede ir. Si esa persona se quiere ir, está buenísimo. Si esa persona se va porque va a mejorar, porque tiene una oportunidad de estar mejor en otro trabajo, a mí me parece fantástico. Yo he tenido personas que se han ido en esa situación y me ha puesto muy contenta que de alguna manera para ellos sientan que es un crecimiento ese cambio. Em, y lo que tiene es que tenés que pensar que si todos nos ponemos a capacitar a la gente, eh, también cuando vos tomes otra persona, va a venir con una capacitación que le dio otro empleador, ¿no? O sea, no tenemos que ser como tan egoístas. Hay algo que me encantaría preguntarte, que quizá parece muy sencillo, pero es, ¿cómo sabes que es el momento correcto de contratar más equipo? Y también todo lo contrario. ¿Cuándo es el momento en el que decís, tengo que despedir gente o a alguien puntual o porque hay que achicar el equipo? ¿Cómo definís eso y cómo es ese proceso de salir a contratar gente o tener que salir a comunicar a la persona que ya no va a trabajar, no va a ser más parte de tu equipo? Quizá porque no era el perfil adecuado o quizás porque, por más que sea buenísimo, necesitas achicar ese equipo por situaciones externas. Sí, pasan todas esas cosas en las empresas. Mm, lo primero que vos ves, cuando me decías o me hacías la pregunta de incorporar más personal, muchas veces lo que tenés que ver antes de empezar a contratar gente es si estás organizado, si estás ordenado, porque muchas veces uno dice, no doy abasto, necesito más gente, tenés más gente, igual tampoco das abasto porque en realidad lo que estás es desordenado. Entonces me parece muy importante primero ordenarse, tener procesos, ver en qué etapa estás de la empresa, cuál es la proyección, estás necesitando una persona porque estás como en un momento donde hay un nudo, donde se te acumuló determinada cantidad de trabajo, o es una proyección estable que vas a necesitar un empleado más. Em,
es una nueva unidad de negocio que estás abriendo. O sea, hay muchas cosas para analizar en el sentido de por qué vas a contratar a alguien nuevo. Creo que es muy importante, sobre todo para el pyme muy chiquitito, tener claro si primero ordenaste todo, porque hoy por hoy, y creo que es una tendencia que viene estando, hay que cuidar mucho los costos fijos, hay que cuidar mucho las estructuras y tener una estructura más chica es muchísimo mejor, sos mucho más ágil. Entonces, en el momento que vos te vas a agrandar en estructura, por ejemplo, no sé, voy a tener un local nuevo y bueno, probablemente tengan que tomar gente para ese nuevo local. Ahora decís, no, quiero tomar una persona más para este local. Bueno, todas las cosas que estás haciendo se pueden hacer mejor, se pueden hacer más rápido, se pueden hacer diferente. Y ahí en procesos y de capacitaciones hay un montón, aunque parezca que no, de cómo hacer para que toda la gente que trabaja en tu empresa, incluido vos, rinda más tu tiempo, seas más organizado. Y entonces, después que haces ese proceso interno, decís, bueno, ahora que optimicé todos mis procesos, ¿necesito igual a alguien? Sí. Es alguien que lo necesito, no sé, nosotros, por ejemplo, siempre en temporada de verano o de invierno, por la temporada tomamos a alguien externo, una persona que cubre solamente la temporada y después se va. En otros momentos es decir, bueno, no, necesitamos una persona fija porque queremos hacer un crecimiento, porque queremos abrir una unidad de negocio nuevo o lo que sea. Eso por un lado, uno lo analiza así. Y después, en cuanto al achicarse, te puede pasar dos cosas. Tener que despedir a alguien porque la persona no es la adecuada para tu emprendimiento, para tu local, para tu comercio, que la persona no se adaptó a las circunstancias, porque la persona no puede convivir con el equipo que tenés y hiciste todo lo posible para que sí y pasa que no. Y en ese caso lo mejor para ellos y para nosotros es que esa persona no esté más, porque yo creo que también una persona que no encaja o no puede cumplir el rol, va a estar mucho mejor en otro lado que en una situación en la cual ni ella se siente bien ni vos te sentís bien teniéndola. Y después, a veces nos ha pasado en contextos en los cuales, bueno, hay una situación económica, un contexto en el cual te tenés que achicar y ahí sí tenés que hacer un análisis y el análisis lo harás, no sé, con mucha dificultad porque es muy difícil desprenderse de una persona que, o sea, tener que despedir a una persona que es valiosa, que es buena, que cumple un montón. Nosotros estamos mucho en los locales, entonces hay relaciones, no sos un número cuando sos el empleado, entonces cuesta muchísimo decirle a alguien, bueno, ante este contexto económico no puedo tenerte más, hoy te toca a vos, podría ser otra persona, pero hoy te toca a vos. Muchas veces uno puede decir en el momento que esta situación cambie, mejore, posiblemente vuelvas. Bueno, depende mucho. No es fácil y a nosotros nos cuesta muchísimo. Ok, quiero volver a algo que nombraste cuando hablamos de la maternidad, que fue delegar. Que quizá para ponerlo en palabras más fáciles es dejar de hacer vos una tarea para que la empiece a hacer otra persona muchas veces. Es algo que me parece muy importante y un proceso por el que muchos empresarios quizá quisieran pasar, pero hay muchos miedos en el medio. ¿Cuál crees que fue tu miedo más grande? ¿Cómo lograste superarlo? Y muchas veces, charlando como vos me dijiste, delegar se delega por partes. ¿Cuáles son las primeras tareas que empezás a delegar? Delegar me parece que es un proceso muy apasionante. Primero, lo que nos pasa cuando nosotros empezamos con un emprendimiento, es que creemos que si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer igual, que si no estamos nosotros se cae el negocio. Entonces, bueno, después con el tiempo empezás a darte cuenta y siempre está buenísimo pensar, no, no, nadie lo va a hacer como vos, pero lo pueden hacer mucho mejor también. Entonces es sacarse esos miedos. em, Acostumbrarse a tener otras miradas, a no ser estricto con determinadas cosas, te diría caprichoso, ¿no? Es como que uno está acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera, viene alguien, lo hace diferente y en vez de ser analizar si lo hace bien o mal, te enojas porque lo hizo diferente. No. Primero, si no lo tenés hecho en un proceso, la persona lo va a hacer como le salga, como te entendió. Después, si lo tenés en un proceso, pero igual la persona tiene una cuota de creatividad, lo puede hacer mucho mejor que vos. Y después, otra de las cosas importantes es que sí o sí para ser la cabeza de la empresa, tenés que tener momentos para generar la estrategia. Y si vos estás metido en el negocio, no sé, atendiendo a los clientes, atendiendo a los proveedores, lavando los vidrios, no tenés tiempo de ponerte a pensar cuál es la mejor estrategia para la colección del año que viene. ¿Y qué es lo que te pasa? Llegó la colección, te olvidaste de comprarla, metiste el pedido tarde, te quedaste sin productos y nadie más podía haber hecho eso si no eras vos.
pero no, o sea, siempre uno empieza a delegar las tareas que son más rutinarias, más metódicas, en general se delega la venta, ¿no? O sea, el proceso de venta, que es un proceso súper importante, se delega y las tareas administrativas. Después me parece súper importante que a medida vos vas delegando por cuotas muchas veces si tenés la posibilidad, porque vas probando a esa persona en la que estás confiando para delegarle si te entiende, si no te entiende. Te decía hace un rato que en general eh, los emprendedores, la pyme chiquitita, tiene todo en la cabeza. No tiene procesos, no tiene escrito nada, ¿no? O sea, está todo en la cabeza del dueño y en la cabeza del dueño está la estrategia, está el por qué lo hace así. Se puede sentar y explicarte todo, pero lo tiene en la cabeza. Necesita que lo pueda pasar a un papel para después poder delegar también. Y lo más importante es que cuando vos delegás, le das responsabilidad y tenés que poder delegar también una cuota de que esa persona pueda tomar decisiones sola, pueda equivocarse, ¿sí? El rol nuestro es que ese error, esa equivocación esté dentro de un rango. No le vas a dar, no sé, la chequera para que si el error, bueno, te fundiste. No, vas delegando de a poco, siempre con un margen de control de algunas cosas y después en algunos momentos tu margen de control van a ser menores o tenés otra gente debajo tuya que está controlando esas cosas y vos cada vez te encargas de menos de las cosas de la diaria, de la rutina y te cargas más de la estrategia. Ok, me encantó esa frase que dijiste que cuando uno empieza a delegar tareas en otras personas, también delega la responsabilidad y la oportunidad de cometer errores como uno cometería. Y entonces vos decís que la forma, que era lo que te estaba por preguntar, es cómo encontrás a la persona adecuada para delegarle las tareas. Vos decís que es paso a paso, de a poquito ir delegándole tareas cada vez más importantes y ver si esa persona es capaz de resolverlo. En las empresas chiquititas yo creo que pasa muy así, que vas delegando de a poco. Entiendo que en empresas más grandes ya delegás en un rol, vos decís, contrato a un gerente y el gerente tiene que poder hacer todo esto. En los lugares donde está muy el dueño metido adentro y en la relación con los empleados es diario, yo creo que vas eligiendo cuál es esa persona a la cual vos le ves esa cuota de esta persona me da confianza, le pedí tal cosa y lo hizo súper bien, le pedí tal otra y lo hizo mejor, viene siempre a contarme alguna idea de mejora. Entonces vos vas confiando en esa persona, les vas dando tareas de menos riesgo y a medida que va avanzando vas generando una cuota de mayor confianza y vas empezando a delegar más cosas. Quiero que me cuentes cómo cambió tu vida desde que lograste delegar el negocio y dejó de depender exclusivamente de vos y quizás qué indicador viste para decir, bueno, ya le metí con toda durante muchos años, es el momento de hacer un paso al costado y cómo saber que quizás no es muy temprano para delegar y es el momento correcto. Yo creo que ahí lo que te da, no sé si hay un momento correcto, hay momentos de la vida. Eh, Nos pasa que todo lo que le pasa a tu empresa te está pasando a vos. O sea, es muy difícil separar las emociones de la persona de las emociones del trabajo, ¿no? Em, en el caso particular mío, me pasó algo muy puntual que fue encontrarme atendiendo a gente en el negocio, o sea, estando yo en el negocio, en la venta, y darme cuenta que ya no tenía más la capacidad de la paciencia, de querer explicarle bien al cliente determinadas cosas. Entonces fue como ese día me escuché a mí atendiendo y dije, che, yo no estoy atendiendo como me gustaría que se atienda. Y si yo no estoy atendiendo así, le estoy demostrando a mis empleados que se puede atender más o menos y que da lo mismo. Entonces fue como decir, hubo un día en el que dije, yo no estoy más en la venta en el negocio. Después me quedé, obviamente, en la parte administrativa y después también la parte administrativa la fui delegando de a poco. Pero en el caso de la venta fue puntual. Me acuerdo el día, me acuerdo el cliente que entró, fue decir, yo no tengo la paciencia que tenía antes, el amor que tenía antes por esto, que no significa que hoy puede ir un día y atender, pero bueno, es como decís, eh, etapa concluida, etapa que se termina. Lo sentís. Bien, ok, decís que es una corazonada que uno tiene que Sí. dice es el momento. A mí me parece algo que es muy importante, es que vos en el negocio siempre estás siendo ejemplo para tus empleados. Y si vos te das cuenta un día que no estás siendo el mejor ejemplo, tenés que cambiar de lugar. Me encantó esa frase. Ahora te voy a cambiar un poco las preguntas y te quiero hablar un poco de hábitos, mentalidad y el estudio. Ahora, hace poco vos volviste a estudiar, a meterte
al mundo del estudio tradicional después de tantos años emprendiendo? ¿Qué fue lo que te llevó a volver a estudiar? Contanos un poco qué estudiaste y qué estás estudiando ahora y por qué lo decidiste hacer. Siempre me gustó mucho la parte del estudio y siempre me gustó mucho seguir capacitándome. Em, en los años que venimos que pasaron, no había muchas posibilidades de capacitarse en la distancia. Creo que ahora, después de la pandemia, o previo a la pandemia, pero mucho más sostenido después de la pandemia, que existe la posibilidad de conectarte más virtualmente, de que te lleguen un montón de opciones, de ofertas académicas, me parece que es un incentivo muy grande. Creo que también hay un momento en el cual vos decís, bueno, ya crié a mis hijos que eran chiquitos, le dediqué un montón de tiempo, ahora quiero un poquito de tiempo para mí. Em, en pandemia volví a la universidad, hice una maestría en políticas públicas. eh, Se hacía de forma remota al principio y después volvimos al aula, así que viajaba seguido a Buenos Aires para estudiar. A mí me devolvió, no sé, un montón de alegría, de emoción. Me parece que está buenísimo. Al principio cuesta sentarte en una carrera nada consistente, con un montón de bibliografía, la metodología, la disciplina de sentarte a estudiar, cuando en tu vida tenés millones de cosas más para hacer. Pero es algo que, no sé, me transporta, me encanta el ámbito académico, me encanta estudiar, me encanta lo que se te abre en la cabeza, ¿no? De ponerte a pensar un montón de cosas. Em, Me parece que uno se siente muy vivo con eso. Creo que es un momento en el cual cuando tus hijos ya están más grandes y no te necesitan tanto en el día a día, uno se lo puede plantear. Después que terminé esa maestría y rendí la tesis, el año pasado terminé otra maestría en la ITELA de Economía Urbana, que me encantó, estoy este año haciendo la tesis y me encanta estar conectado, escuchar, no solamente el aprender los conceptos y de los profesores, sino la dinámica que se da en el aula, ¿no? Sea virtual, sea presencial, las experiencias de las otras personas, lo que sucede en otras localidades, lo que sucede en otros rubros, me parece súper interesante. Para quizás aquellos emprendedores que están del otro lado, que puede ser que hayan terminado el secundario o que estén estudiando, hay un debate muy grande en redes sociales que es, ¿recomendás estudiar? ¿Vale la pena dedicar ese tiempo a estudiar? Directamente métanse a emprender. ¿Qué recomendación les darías? Y si es estudiar, ¿qué crees que es lo más importante, quizá más allá de los conocimientos, aprovechar o sacarle jugo de esa experiencia? A mí me parece que siempre estudiar te va a abrir la cabeza, siempre, siempre, que es muy importante, que te mantiene conectado con conocimiento que no está palpable, que no está en libros, que no está en la inteligencia artificial tampoco, que son las experiencias de otras personas, me parece súper valioso. Me parece que si querés emprender tenés 2 caminos. Uno, aprender todo lo más que puedas de tu rubro o de todas las demás disciplinas que necesitas en tu rubro, porque bueno, puedes querer aprender de un rubro, pero no sé, la parte económica o financiera la tenés que aprender, porque no importa el rubro que sea, vas a tener que administrar. Me parece súper importante estar conectados. Hoy hay muchísimas posibilidades de estudiar un montón de cosas en forma virtual. Después a mí particularmente me gusta mucho la academia, me gusta mucho la universidad, me parece que es un lindo lugar para encontrarse, para seguir creciendo. Te genera otra estructura, te genera un compromiso mayor, porque hacer una maestría tiene una carga horaria, está bien, puedes no hacerla en 2 años y hacerla en tres y hacer una carga horaria más baja, pero te estructura mucho más que cuando haces un curso más corto o cuando querés, vos decís, bueno, hoy está todo en la computadora, voy a estudiar tal cosa en forma individual, pero bueno, tenés que sostener esa disciplina, hacerlo solo. Me parece que ahí te perdés un montón la riqueza que está el diálogo con un profesor, la puesta en escena, la forma de explicar, los debates que se dan cuando estás un poco, muchas veces hice cursos que están buenísimos, que te enseñan un montón de cosas que están grabados y vos tenés un montón de habilidades que puedes aprender, pero no tenés la posibilidad de interactuar. Eso es como que digo, bueno, está bien, son conocimientos que te llegan. A mí me parece mucho más poderoso cuando vos haces una capacitación con alguien, que puedas tener cursos, una parte grabada, pero que exista esa presencialidad o virtualidad, pero que vos digas, che, yo este ejercicio no lo puedo hacer, tal tema tengo duda. El que haya el intercambio me parece súper poderoso. Y después, otra de las cosas que me parece súper interesante es la red de contactos que generas.
el contacto, el conocer otras personas, el saber que tenés el teléfono de tal persona, que si algún día tenés algún problema, podés preguntarle, que si no lo puedes resolver, te va a buscar otra persona que te ayude. Eso me parece que también es muy valioso. Te quería preguntar justo sobre eso. ¿Qué tan importante crees que son los contactos? Y quizá tenés alguna recomendación para darle de cómo lograr hacer más contactos. Muchas veces hay gente que tiene los contactos, pero les da vergüenza mandarles un mensaje, preguntarles algo. ¿Qué tenés para decir respecto a eso? Y si tenés alguna situación en tu vida en la que quizá le escribiste a alguien que dijiste no me va a responder o no lo quiero molestar y al final terminó siendo súper grata lo que te pudo contar. A mí me parece que dos cosas. El contacto puedes analizarlo como un teléfono, un WhatsApp, pero si no tenés la cotidianidad, si no tenés el vínculo, queda ahí, en algo que lo cruzaste en un lugar, en una reunión, te dio la tarjeta o agendaste el teléfono y nunca más te contactaste. Para mí es muy importante que vos elijas de decir, bueno, tenés 100 contactos, elegí 10. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Con quiénes te querés relacionar? Porque vos el día de mañana vas a necesitar algo, vas a querer hacer una pregunta, buscar el contacto de otra persona y vos decir, che, yo le voy a llamar a Juan que seguro me va a ayudar, pero ¿cuánto hace que no lo llamás? O sea, ¿cuándo lo viste? Ah, no, en una reunión hace un año. ¿Y pretendés que en un año que no hablaste llamarlo y se acuerde de vos? Es como complejo. Entonces me parece que hoy que se habla mucho de los contactos, me parece que está buenísimo los contactos con referencia. Hay contactos que te quedan porque compartiste 5 años de trabajo. Y bueno, es un contacto que ya quedó, no sé, armado, afianzado, pero si vos tenés un contacto porque encontraste una persona en una reunión, en una entrevista, me parece que está buenísimo las personas que te interesen, las personas que te pueden sumar en tu vida, tener un relacionamiento con ellas. Bien, me encantó. O sea, no es solamente tener el contacto, sino también estar en contacto, se Exacto. podría decir, para no tener que escribirle solamente cuando uno le quiere pedir un favor o necesita ayuda. Me encantó. Ahora te quiero preguntar, se habla mucho de todo el mundo de los hábitos. ¿Cuáles crees que fueron los hábitos más importantes para poder llegar a conseguir todo lo que conseguiste? ¿Crees que tuvieron un rol importante en tu desarrollo? Yo creo que sí, me parece que hay disciplinas que uno tiene, que son hábitos que genera, poder equilibrar un poco eh, la vida, el trabajo y alguna actividad em, deportiva está buenísimo. Después, otro hábito que me parece que está buenísimo es el de poder estar con la gente querida, ¿no? Que tal vez uno no lo valora tanto como un hábito, pero el poder dedicarle tiempo a la gente querida, que me parece que es súper importante. Bien, y después te quiero preguntar, nada, vos dijiste que el proceso muchas veces se hace largo, se hace difícil. ¿Cómo lográs mantenerte firme y mantener esa motivación quizás cuando las cosas se ponen un poco más complicadas de lo que uno espera? Yo creo que la visión que tenés de a dónde querés llegar y saber que despacito lo vas a lograr hacer. En algunos momentos las cosas se ponen complicadas, está bueno armar esquemas y opciones y decir, bueno, plan A, plan B, plan C, ¿qué pasa si, o sea, una estrategia si pasa esto, una estrategia si pasa lo otro? Que tener esas estrategias no te significa tener el éxito garantizado, porque tal vez hay una estrategia que no planteaste y era la adecuada. em, pero siempre poder tener el abanico de qué es lo que viene para adelante como opciones y me parece fundamental el poder estar conectado con otra gente que está en situaciones similares a la tuya. Poder estar conectado con otros emprendedores, con otros empresarios, con gente de tu rubro, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos pasan cosas que creemos que nos pasan a nosotros solos y cuando vos empezás a hablar con otros que están en tu misma situación, te das cuenta que es un factor común. Y seguro que en esa charla con otras personas vas a encontrar el alivio, vas a encontrar esa tercer, cuarta estrategia que vos no pensaste y te vas a nutrir de todo eso como esa gente se va a nutrir de tus objetivos o de tus estrategias. Ok, o sea que para todos los que están del otro lado y se sienten quizá un bichito raro, ¿crees que lo mejor que pueden hacer es rodearse de gente que también les guste eso y sean quizá, como se suele decir, un bichito raro como vos? Tal cual. Creo que es súper importante eso. Me parece que está buenísimo eso de bichito raro porque muchas veces la energía que le ponemos a lo que hacemos nos convierte en bichos raros, pero creo que en el mundo hay muchísima gente como nosotros que pueden estar emprendiendo en algún negocio o en alguna otra actividad, pero que tienen esa iniciativa
y está buenísimo poder estar conectados. Me parece fundamental rodearte de gente que esté en la misma sintonía que vos y siempre rodearte de gente que tenga muchísimas más capacidades que vos. O sea, eso me parece súper poderoso para poder crecer. Me encantó. Y quiero saber cómo haces para organizar tu tiempo, digamos. Todos tenemos las mismas 24 horas del día y me imagino que debes tener una agenda mucho más apretada que la quizá puede tener un estudiante. ¿Cómo haces para administrar tu tiempo y que te rinda realmente poder tener el tiempo para la maestría, el tiempo para el negocio, el tiempo para los contactos? ¿Tenés alguna estrategia, alguna recomendación que le puedas dar a los emprendedores? Básicamente tener una agenda, ¿no? Es muy importante llevar todo en la agenda y también en base a tu estrategia, a dónde querés llegar y qué querés conseguir, fijarte objetivos intermedios, tener tiempos agendados para repensar estrategias, pero sobre todo, bueno, en mi caso particular, lo que no está en la agenda me lo olvido, o sea que es todo agendado y pasa algo cuando lo ves gráfico, no sé si vos lo usás, pero capaz que vos haces tu agenda semanal o mensual y cuando la mirás te das cuenta dónde estás poniendo la energía, ¿no? Si vos decís, esta semana estoy entrenando mucho y al negocio no fui, o bueno, no, estoy yendo al negocio todos los días. Es como un pantallazo, no sé, yo uso distintos colores para las distintas actividades cuando hago la agenda y es como que de solo mirarlo estás viendo también dónde estás poniendo tu energía y muchas veces te das cuenta así a simple vista, si es por ahí donde querés ir. A veces te pasa que hay momentos que hay unas exigencias que no son las que vos querés, pero no sé, en nuestro momento hay momentos en los que haces en las compras. No sé si yo esa semana tenía ganas de dedicarme a las compras, las tengo que hacer en esa fecha, pero de repente vos decís, bueno, hay momentos en que la agenda se te desbalancea por cosas externas, pero después vos en las semanas siguientes la balanceás. Pero poder observarla y decir, ¿dónde estoy poniendo la mayor energía? ¿Es lo que yo quiero? Es como me parece importante. Me encantó eso de ver en el calendario el reflejo de en dónde estás poniendo tu tiempo y tu enfoque. Ahora te voy a hacer una pregunta quizá un poco más alocada, que es, si volvieras el tiempo atrás, ¿volverías a emprender? Sí, ¿Sí? ¿Crees que valió la pena? totalmente. ¿Y crees que emprender es para cualquiera? ¿Todos pueden ser emprendedores o no? ¿Hay que tener algo distinto? ¿Y qué es eso distinto si es que lo crees? No sé si tenés que tener algo distinto. Yo creo que está bien no querer emprender también. Está bien trabajar en una empresa, y ir a lo seguro. Está bien crecer en una empresa. Me parece que hay características de cada uno que te llevan por un lado o que te llevan para el otro y situaciones personales que de repente te presentan determinadas oportunidades. Lo que a mí me parece súper importante que lo hagas con amor, que lo hagas con alegría, que tu trabajo no sea un peso, porque en realidad vos pasas muchísimo tiempo dedicándole al trabajo, entre viaje, capacitaciones y horas en tu trabajo, para que sea algo que no disfrutes. Ok, me encantó. ¿Crees que hay alguna característica específica que los emprendedores deberían de tener o si no la tienen, quizá trabajar en poder mejorarla? Ahí te diría dos cosas. El emprendedor en general es una persona mucho más soñadora, que tiene muchas más ganas de arriesgarse o no le da miedo arriesgarse. Y después, cuando vos querés consolidar tu empresa, esas características a veces te juegan en contra. A veces también está bueno analizar en qué sos bueno vos y poder compensar con un socio, con otra persona, para que ese objetivo o esa idea que tenés se pueda llevar a la realidad, porque puedes tener emprendedores soñadores que no llegan a que su negocio se consolide porque no son buenos administrando. Te diría que cualquier emprendedor debería saber de administración personal de la empresa, porque aunque no lo haga, aunque lo pueda delegar, es importante entender los números, es muy importante entender los números, pero eso no significa que te vuelvas experto en eso y dejes de soñar, ¿no? O sea, me parece que tenés que saber un poco de todo, por lo menos conocer un poco de todo y conocerte mucho vos y buscar los complementos. Bien, me encantó. O sea, ¿crees que hay que conocer un poco de todo sin necesidad de saber exactamente todo a detalle, pero también conocer un poco de todo no te deja en blanco frente a las decisiones que tomen otras personas o no? Exacto. Cuando vos conoces un poco de todo, podés plantearte y poder escuchar una recomendación y decir, eso no está bueno, por ejemplo. Pero me parece súper importante guiarte. No sé, tenés que tener el mejor contador que puedas pagarte, por ejemplo, ¿no? Vos no vas a saber liquidar
los impuestos o no vas a hacer la liquidación de los sueldos de los empleados, pero buscate el mejor para que te lo haga. ¿Te gustan las redes sociales? Bien por eso. ¿No te gustan? Bueno, contratar a la mejor persona que te las pueda llevar. Lo que no puedes delegar es la estrategia del negocio, porque vos puedes contratar a la mejor persona para redes sociales, pero si vos no tenés clara la estrategia, seguramente no funcione. Entonces, tener la visión del negocio, el alma del negocio, saber para dónde lo querés llevar y rodearte de esas personas que pueden ser el complemento, que tienen la expertise, que tienen las capacidades técnicas, porque vos no vas a poder ser bueno en todo. Bien. Y si del otro lado te encontrás con emprendedores que quieren emprender, les apasiona, pero no saben en qué quieren emprender o cómo encarar un proyecto, cómo saber si ese proyecto va a funcionar o no, quiero que me cuentes un poco qué mirarías, qué es un plan de negocio y cómo vos hoy con tu experiencia dirías, acá me metería, acá no. Primero y principal, me parece súper estratégico el armar un plan de negocio. Yo, es lo que te conté, no lo hice. Creo que si lo hubiese hecho no estaría viviendo en Villa Langostura, pero me parece súper importante porque te aclara las situaciones. Muchas veces vos pueden ser un plan de negocio, el plan de negocio te puede dar mal y vos sin así todo querés emprender porque estás con la idea fija de que eso va a ir bien. Pero lo que te permite eso es tener claridad de cuáles son tus riesgos, cuánta plata tenés que tener de capacidad de ahorro para, si pasa esto, si pasa lo otro. Me parece que es súper importante, porque aparte cuando vos siempre, para mí es muy valioso llevar todo a papel, ¿no? O sea, la compu, o un cuadernito y virome, llevar todo a papel, porque cuando vos llevas la idea a un papel, automáticamente se aclara, vos te das cuenta si lo que escribiste está mezclado, lo puedes poner en prioridades. Vos de repente decís, quiero emprender. Bueno, ¿tenés el capital? No, bueno, vas a buscar un inversor. ¿Cómo presentas tu plan de negocio para atraer a un inversor que venga y te dé la plata para hacer el negocio? Y un ejemplo es ese. Otro ejemplo es de pronto decir, bueno, ¿cuáles son mi estructura? ¿Cuánta plata necesito para armarlo? ¿Cuáles son mis costos fijos? ¿Cuánta plata necesito para mantenerlo? Porque también lo que pasa es que uno a veces tiene la ilusión de que uno abre o empieza un emprendimiento y empieza a entrar plata automáticamente. Y muchas veces puede ser que sí, pero que esa plata no te alcance para cubrir los costos fijos. Entonces tenés que tener como ese capital reservado para los primeros meses, 6 meses, año y medio, poder decir, bueno, yo voy a seguir aportando plata para que esto crezca y suceda. Em, Cuanto más pensado tengas el negocio, mejor. Después para mí está bueno compartirlo con gente y ver qué opinan. Obviamente vas a elegir a quién se lo vas a decir, se lo vas a decir a alguien que le tengas confianza, a alguien que respete su mirada, alguien que vos digas, bueno, es exitoso en tener negocios o en determinados rubros y pueda tener una visión de si ese negocio puede ir o no, o que te pueda decir qué te está faltando pensar, qué estrategia, y capaz que está fantástico y te da bien y lo puedes hacer, o capaz que hay cosas que no tuviste en cuenta, entonces está buenísimo. No porque no lo hagas, capaz que lo haces igual, pero tenés mucha más claridad y tenés mucho más paciencia después para esperarlo. Que cuando lo haces de golpe, cuando lo haces sin pensar, vos decís, bueno, no sé, pongo el negocio, lo abrí, ya está, espero que vengan las ventas, primer mes, vendiste poco, segundo mes no te alcanza para pagar el alquiler, tercer mes pensás que es un fracaso, te querés ir, y tal vez le faltaba plata, le faltaba publicidad, le faltaba meter mercadería, un montón de cosas. Entonces, cuanto más analizado lo tengas, y muchas veces es muy fácil porque es ir, ver qué hacen los otros, analizar de qué manera se comportan. Entonces, de ahí como que vas sacando un montón de información de puede ser que vos lo apliques igual o que vos quieras diferenciarte, pero más o menos puedes armar una estructura. Ok, bien. Y me encantó eso que dijiste que como que te tiene que quedar una plata extra para esos primeros meses que quizá vas a pérdida. ¿Cómo sé cuánta plata tengo que tener? Qué importante no poner el negocio y quedarte en cero. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, eso en el plan de negocio, vos te imaginás un cash flow, te vas a imaginar cuánto puedes vender o vas a decir, bueno, ¿cuánto tengo que vender de tal producto para pagar el alquiler, para pagar la luz? Haces una estimación. Ahí es como que jugás con una estimación de mínima, una de media y una de máxima, ¿no? Si te va muy bien. Y tenés como distintas estrategias. Capaz que vos decís, bueno, yo me fijé que voy a vender 10 pesos por mes y después vendés 5,
pero ya haber analizado que el negocio te funcione con 10 es un montón. Entonces tenés como la claridad y de esos números te va a dar la estrategia para decir, muchas veces es como decir, yo pongo un negocio con 100.000 pesos y de repente lo pones, alquilaste el local o producís lo que sea y estás casi llegando al día que lanzás todo y te quedaste sin plata. No tenés plata para publicidad, no tenés plata para un cartel, no tenés plata para reponer mercadería. Y entonces ahí el negocio empieza a fallar de inicio. Entonces, cuando vos haces el plan de negocio, también, y hoy es muchísimo más fácil, porque es muchísimo más fácil averiguar todo eso, bueno, cuál es la rotación que tenés de un producto, cuál es la rotación esperada, depende el tipo de producto, si es un producto que se vende todo el tiempo, si es un producto que es estacional, cuánto tardás en comprarlo de nuevo, también son muchas cosas, depende de los rubros, pero sí o sí lo tenés que tener en cuenta y no pensar que el primer día que vos abrís vas a tener una ganancia y vas a poder vivir del negocio. Y otra de las cosas que me parece súper importante siempre es que si vos le vas a poner capital y tiempo, el emprendimiento te tiene que dar un sueldo. Es una de las cosas fundamentales que generalmente fallamos porque, bueno, la caja del emprendimiento termina siendo casi tu billetera, entonces se desordena. Entonces, vos te pones un sueldo, bajito, mediano, alto, el que quieras, si le dedicas tiempo, lo tenés que tener. Después ves, te lo pudiste pagar, no te lo pudiste pagar, no lo podés sacar, le pagás a un proveedor, pero que quede el esquema claro, porque el negocio tiene que funcionar pagándole a alguien, seas vos o el día de mañana un empleado. Entonces, como que ese esquema me parece que es muy importante y que cuanto más claros sean los números, más claro tengo los números, vas a ir más relajado. Porque muchas veces nos pasa que porque no sabemos bien cómo nos va, estamos sufriendo sin saber si realmente nos va mal o nos va bien, es porque no podemos tener una capacidad de saber, nos está yendo bien, me da esta ganancia o no me da esta ganancia. Es fácil arrancar, pero muchas veces se arranca sin tener toda la experiencia, sin tener todas las capacidades, y eso es como algo fundamental para la salud mental de uno. Algo que muchas veces frena a los emprendedores es el miedo y el no tener todo controlado. ¿Qué recomendación le darías? ¿Empezar igual? Empezar igual. ¿Empezar con miedo y empezar sin tener todo claro y en el camino ver cómo lo podemos mejorar? Sí, me parece que está bueno primero tratar de capacitarte y absorber todo lo que más puedas para que tu negocio empiece súper bien de inicio. Me parece que nunca es el momento ideal, nunca es el momento perfecto, viste que la perfección es enemigo de lo posible, entonces muchas veces mucha gente se queda en las ideas, tengo la idea de, pero no me animo, tengo la idea de, pero no me animo. Si realmente querés hacerlo, querés hacer un cambio, querés vivir de esto, está bueno animarse. A veces ahí está bueno hacerlo con un socio, porque el yo no me animo, pero entre dos es más fácil ir probando, pero no es, bueno, me lanzo y ya está. Me lanzo, pero el día uno controlo, miro, analizo dónde quiero llegar. Cuanto más analizado, cuanto más estrategias tengas, cuanto más objetivos y metas te fijaste, más sencillo va a ser darte cuenta si lo estás llegando o no. Después analizás, porque vos decís, voy a abrir y voy a vender tanto y después no pasó. Bueno, ¿por qué no pasó? Pero es diferente analizar por qué no pasó a no tener ni idea de cuánto tendrías que estar vendiendo. Ok, o sea, desde el día uno tener los números claros y bueno, se dice que todo lo que no se sabe no se puede mejorar, ¿no? Exactamente. ¿Qué otro consejo que quizás a mí no se me ocurrió preguntarte le podrías dar a todos esos emprendedores que están del otro lado en ese camino de emprender, empezar o en esos primeros años? ¿Hay algo que digas, esto te lo tengo que decir porque te va a servir muchísimo? Todo lo que te dije, que me parece así súper importante, cuanto más capacitado estés, más análisis tengas, mejor va a ser. Y después rodearte de otros empresarios, de otros emprendedores, estar en ese mundillo, por así decirlo, porque vas a aprender un montón de las experiencias que le pasan a los otros y porque hay algo que me parece que, por lo menos en mi experiencia, yo lo viví mucho, que la gente que logró crecer y fracasar y volver a intentarlo, es muy generosa en el conocimiento. Siempre tiene ganas de contarle a otro para que el otro no se equivoque, achique la pérdida, le sea más fácil, porque cuando emprendés solo, cuando aprendés un poco así a los golpes, una vez que aprendiste algo decís, che, yo se lo quiero contar a todos, porque no quiero que a otro le pase lo mismo que me pasó a mí. Si te lo puedo hacer más fácil. Em, Obviamente no vas a ir a sentarte con alguna persona que no conoces
y preguntarle un montón de cosas, pero siempre en el ámbito de los empresarios, de los emprendedores, si te podés vincular, vas a encontrar muchísimo camaradería, muchísimo recomendaciones, muchísimas cosas que te podés nutrir. Y otra de las cosas que me parece fundamental es la escucha activa, porque vos podés estar sentado al lado de la persona que te pueda dar el mejor consejo y vos no darte cuenta. Entonces, esa capacidad de aprender, esa voracidad por aprender y esa humildad también por aprender, no creerte que ya te lo sabes todo, que te fue bien o no, pero vos ya sabes de todo, sos experto en redes sociales, sos experto en esto, sino estar siempre escuchando a los demás. Y algo me parece súper fundamental, escuchar a tu cliente, siempre, 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 y escuchar a tu equipo. Y ahí en eso de escuchar, ¿cómo sé a quién tengo que escuchar y a quién no? Que es una gran duda que a veces dice, alguien me dijo una cosa, otra persona me dijo otra, ¿a quién escucho? Yo creo que escuchás a todos y lo tomás de quien viene. Obviamente, si vos estás al lado de una persona con quien no compartís valores, yo no lo escucharía. O sea, puedo escucharlo, puedo decir, mira qué bueno lo que dice, pero si no comparto valores de base y no sé si lo tomo tan en cuenta. Pero si hay gente del palo, si hay gente emprendedora, si hay gente que se esfuerza, si hay gente que vos ves que lo que crece es sano, yo siempre lo escucharía. Bien, y para terminar te quiero hacer una pregunta quizá mucho más personal que es, ¿cómo te gustaría que te recuerden en tu vida? Mm. Qué pregunta. Em, Como una persona que estuvo cerca. Eso me parece que es muy lindo porque te terminas yendo con los vínculos, no con la plata o con las empresas. Me parece que todo lo que vas transitando en la vida, lo más importante es lo que generas en vínculos. Entonces, que la gente te pueda recordar como alguien que estuvo ahí cercano cuando te necesitó o para compartir y reírte, para disfrutar de sus logros, para estar ahí cuando tienen un dolor, estar cerca. Muchísimas gracias, Edith. La verdad que fue un placer poder escucharte y me llevo un montón de conocimiento de esta charla, así que gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a todos.